Gianfranco Giammattei, Real Estate Investment Specialist at Smart Group Powered by Coldwell Banker, es agente inmobiliario en el área comercial en el sur de la Florida desde junio del 2016, con más de 6 años de experiencia en la industria. Hoy vamos a tener como invitado a Gianfranco Giammattei, Real Estate Investment Specialist de la empresa Smart Group Powered by Coldwell Banker. Estamos transmitiendo desde Miami, Florida, aquí en los Estados Unidos, a través de Radio Empresas. Le habla Gracilena Candela. Bueno, encantada de que estés con nosotros, Gianfranco. Sabemos de tu trayectoria, sobre todo sabemos de tu honestidad. En Estados Unidos el tema del real estate es algo que, como en otros negocios, uno si no tiene un buen real estate puede tener problemas económicos bien importantes porque se generan estafas o se generan o te ocultan procesos que tienes que tomar en cuenta en el desarrollo de firmar un contrato o de una compra, bien sea de una residencia o bien sea de un local para pues tú establecer tu empresa. Bueno, quisiera ante todo saber un poco qué te motivó realmente imbuirte en este mercado del real estate. Tienes 7 años trabajando aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo iniciaste ese proceso? La realidad fue un poco un cambio de vida, que mi ex esposa la transfirieron para Estados Unidos. Entonces yo acostumbrado ya a vivir en tantos países, tanto como México, España, Italia. Para mí se volvió un poquito más fácil el decir, que incluso yo le decía a ella, que es una raya más para el tigre, porque al final es el saber pivotear y el saber acomodarse uno al mercado en el que uno está. Y la realidad es que a mí siempre han habido dos cosas que me apasionan: los números y el dar un servicio a las personas. Entonces, yo dije, ¿qué tipo de industria puede ayudarme a encontrar este nicho? Y al ver lo mismo, que cuando uno llega, uno trata de encontrar el lugar donde uno va a vivir y todo eso, y el ver el nivel de servicio que estaba recibiendo de las personas que me estaban ayudando, no era el nivel que yo hubiera esperado. Y eso me demostró que había un nicho de oportunidad muy grande en el mercado acá de Miami. ¿Y por qué estás en esa empresa específicamente? ¿Qué te motivó a ingresar allí y qué tipo de garantías ofrece la empresa si una persona en este momento que nos está escuchando quisiera hacer algún tipo de negocios, a ubicar, por ejemplo, su local comercial? Perfecto. Bueno, acá yo creé un grupo que se llama Smart Group Investing, que digamos yo he estado con distintas empresas. He estado con Kais al comienzo, estuve con Avantiway, que es otra empresa, y ahora con Coldwell Banker. La realidad es que acá, al tener la licencia inmobiliaria, al comienzo nos piden por ley a trabajar con alguna empresa grande, y ya luego uno puede tomar la decisión si uno quiere trabajar independientemente, crear su empresa o seguir. En este caso, yo he querido estar con Coldwell Banker porque es una empresa a nivel global que ya tiene un bagaje, ya tiene un reconocimiento y es una empresa que es sólida. Entonces eso le da mucha confianza también a la persona que viene a decir, ok, no es una empresa pequeña, sino que es una empresa que no solo está basada en Estados Unidos, sino que está basada globalmente, y eso ya crea un respaldo muy grande también para poder trabajar ya sea con empresas o con personas particulares, porque saben que no están tratando con cualquier persona, sino que también ya la empresa toma ese riesgo, por así decir, de filtrarlo uno y decir, ok, esta persona me parece para que trabaje con nosotros y sea representante nuestro. Nosotros a través de la plataforma del diario Business News llegamos a Hispanoamérica, ¿no? Estamos posicionados en esa área. ¿Qué le podrías decir tú a un empresario en este momento que quiere invertir en los Estados Unidos con un panorama económico como lo están planteando en este momento de incertidumbre? Porque, bueno, te pueden dar proyecciones, pero al final estás en una incertidumbre. Hay una elección presidencial el año que viene que puede transformar el esquema de gobierno de los Estados Unidos. Además, hay dos guerras importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces,
No lo digo por un tema negativo, lo digo por un tema como son los que tú lo acabas de decir, los números, cuando un empresario evalúa una inversión es muy frío, es muy calculador, o sea, es esto funciona o esto no funciona. Entonces, Sí, ¿qué funciona y qué no funciona para un empresario que está fuera de los Estados Unidos y qué funciona y qué no funciona para un empresario que está dentro de los Estados Unidos? perfecto. Para el que está afuera, es simpático, yo bromeo mucho. Ahorita que me ha tocado estar viajando mucho a varios países, yo les digo a todos, miren, o sea, el latinoamericano está acostumbrado a vivir en crisis. O sea, es parte de nuestro día a día, o sea, no es como algo extraño y uno aprende a surfear la ola de la crisis y aprovechar las oportunidades que hay en esa ola de la crisis. Entonces, ahorita que se escucha y que hay mucha incertidumbre, que hay muy poca claridad probablemente en el tema de la economía, porque se ven unas cosas pero dicen otras, entonces al final es un poquito el ya tener esa experiencia del navegar en crisis, de decir, ok, la oportunidad está por acá. Entonces, ese ángulo para mí es mucho más sencillo que un latinoamericano me lo entienda a que un americano me lo entienda, porque el americano normalmente ve todo desde el punto de la estabilidad y si hay una crisis es un caos total. Entonces son dos mundos o dos formas de pensar muy distintas. Obviamente en Latinoamérica al haber más inestabilidad, los retornos en cualquier tipo de inversión son mayores por el mismo riesgo que hay, a diferencia acá de Estados Unidos, que probablemente se considere que hay más estabilidad, pero la realidad es que ahorita podemos ver todos esos contextos, el contexto de la guerra, incluso ahorita es curioso, pero mucha gente no sabe también el tema logístico, que el canal de Panamá está pasando por una crisis porque uno de los lagos no está llegando al nivel, entonces eso está afectando todo el tema logístico también. Hay factores, lo del litio ahorita que también está cambiando todo eso, entonces es interesante porque uno tiene un bombardeo de información por todos lados. Entonces uno dice, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué sí, qué no? Normalmente gente en mi industria siempre va a decir que es buen momento para comprar y yo normalmente siempre, en vez de decirle a las personas es buen momento para comprar, yo les pregunto qué es lo que quieres hacer tú con tu dinero. Y Porque fíjate que has dicho algo importante, porque al final, cuando tú compras una propiedad, es algo sólido. El tema es que lo puedas mantener y lo puedas pagar posteriormente. Porque muchas veces, o sea, yo he tenido, por ejemplo, 2 casos, uno de unos apartamentos que compré en esa famosa bola económica que pasó hace unos años en Estados Unidos. Me tocó con un realtor que me engañó, porque pagué 2 apartamentos que valían unos 150, otro 250 y al año valía 20 y el otro 30, pero los bancos me cobraban el valor anterior de 1.500 y 2.500. No hubo manera de poder transar y me tuve que ir a un foreclosure, ¿no? Entonces, realmente para mí fue un shock. Y cuando yo volví a tocar al realtor, porque le toqué la puerta, le dije, mira, yo estaba viviendo en Venezuela en ese momento, pero tú no me dijiste lo que venía. Y me dice, digo, ¿cuál es la solución? Me dice, búscate otro venezolano. O sea, como diciendo, o sea, imagínate cómo pude estar yo en shock. Entonces eso me abrió los ojos ante una realidad de la honestidad, de la ética, porque siempre se dice que es bueno tener un buen médico, un buen abogado, un buen contador, pero en los Estados Unidos creo que hay que conseguirse un buen realtor también. sí, no, y la realidad que mucha gente piensa que es un trabajo, digamos, si uno hace las cosas bien, normalmente uno hace menos dinero, entre comillas, que la gente que probablemente solo le interesa estar vendiendo por hacer volumen. Y aquí hay dos vertientes bien grandes. O sea, yo a las personas les explico, el tema de preconstrucciones en Estados Unidos funciona totalmente distinto a Latinoamérica. Y yo les explico, hay otras formas también de jugar con las leyes y regulaciones para sacarle mayor rendimiento a las inversiones que normalmente la gran mayoría de gente no tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque al hacer un examen de un estado y al estudiar solo para pasar ese examen, es un examen que lo que hace el estado es, te voy a dar a estudiar a ti la ley, ¿para qué? Para yo poder, más adelante, si yo puedo o veo que tú no has cumplido con la ley, yo te puedo demandar, porque tú pasaste este examen en el que me diste a entender que tú conoces la ley. Pero el tema del negocio en sí, de los números,
de entender el contexto económico, el contexto histórico, todas las cosas. No cualquier persona tiene ese bagaje para poder hacerlo, y también entender el cambio de moneda, porque en varios casos, muchos extranjeros lo que me pasa es que me dicen, no, mira, que el dólar está muy fuerte y si cambio ahorita le voy a perder. Yo les digo, es que no lo veas a corto plazo. O sea, tú no puedes ver una inversión a un corto plazo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el mercado inmobiliario Y baja, sí, claro. sube y baja. Entonces uno tiene que entender el tema de los ciclos, y muchas veces las monedas exteriores sufren más que el dólar. Entonces yo les digo, tú ahorita lo vas a llorar y yo te entiendo, pero más adelante cuando veas que ese dólar te trae más dinero a ti para ayudarte a llevar tu estilo de vida, ahí es donde cambia totalmente la situación. Les digo, ahí es donde tú ya dices, ok, esa inversión me está trayendo para mi día a día mucho más dinero de lo que yo tenía pensado. Entonces, es un poquito ese tema. Yo sé que hay distintos niveles también en el mundo de inversión. O sea, y mucha gente también entra con el miedo, que siempre me preguntan, mira, como soy extranjero, yo no tengo acceso a crédito. Yo les digo, no, al contrario, muchas veces incluso es más sencillo que a un extranjero le den crédito que a alguien que ya estamos acá viviendo desde hace tiempo. Entonces Ahora, son, lo interesante en los Estados Unidos, cuando yo saqué ahorita mi examen de ciudadanía, me decía mi profesora, en Estados Unidos todo está escrito, todo está reglamentado. A mí eso me quedó y digo, es cierto, es decir, tú sabes dónde tienes las cosas que tienes que hacer, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, que eso es un desastre. Aunque esté escrito, la gente hace lo que le da la gana en función del funcionario que esté en ese momento ahí, ¿no? Y cómo le caíste bien o no le caíste bien. Lamentablemente, esa es una realidad que vivimos a diario, ¿no? Aquí lo interesante es que todo está reglamentado, pero además tú puedes ir, por ejemplo, estamos aquí en la Florida, el condado de Miami-Dade, porque tú quieres sacar qué sé yo, quieres hacer un café y tú puedes ir directamente a preguntar a cada uno de los inspectores cuáles son los procesos, puedes llevar la dirección, es decir, yo estoy interesada o estoy interesado en este local, cuáles son los procesos que yo debo cumplir, qué está en regla, qué no está en regla, etcétera. Entonces, eso me parece interesantísimo, porque tú, por ejemplo, en otros países, tú compras algo y no sabes si realmente cumple con los procesos regulatorios. sí, no, y acá es un poco eso, que el mundo residencial es distinto al comercial. En el Exacto. comercial, el que trabaja el mercado comercial tiene que entender todas las normativas para los distintos tipos de negocio, y ahí es donde tiene que tener ese conocimiento, el saber a quién preguntar para tener ese asesoramiento. ¿Por qué? Porque en el lado comercial uno tiene que negociar muchas cosas. Las mejoras al local, uno tiene que negociar el tiempo muerto que no se va a poder ocupar el local. ¿Por qué? Porque acá muchas personas piensan de que llegan y el dinero sale de los árboles. Y al contrario, acá si uno no tiene a alguien que le vaya a cubrir la espalda, hay muchos negocios que he visto en varias zonas que no han despegado. ¿Pero por qué? Porque muy probablemente no les negociaron bien el tiempo que iban a tener que pasar para conseguir los permisos, la remodelación, todo, para poder arrancar. Ya comenzaron a pagar una renta sin generar absolutamente nada, y eso al final mata negocios. Entonces, todos esos detalles, mucha gente incluso lo agradece. Y eso yo lo platicaba ahí, yo le pregunté a un cliente, yo le dije, mira, o sea, ¿cuál es el diferenciador que tengo yo a lo que tienen otros? Y él me lo escribió. Entonces, y me puso 5 puntos, que es algo que a mí me gustó, porque muchas veces ya gente con la que uno llega a cierta confianza y me pone el número 1, me puso, es integridad. No va solo a mostrar cualquier cosa y a ganarte la comisión, me puso número 2, el diablo está en los detalles, y tú no dejas emocionarnos, pues nos das los detalles. Dice. Y luego es la calidad de la documentación que viene. O sea, yo les presento bien todo para que comprendan cómo está toda la situación. Y el 4 dice, no hay sentimentalismo por un área. Y que ahorita les pasó a ellos en concreto, les ha tocado irse a otra zona, otra parte del estado, y les trataron de empujar hacia una zona y realmente no es lo correcto, sino que y me dicen eso, que el quinto me decía que yo le pongo cabeza y estoy dispuesto a chocar para negociar. O sea, que yo no tengo miedo
de realmente demostrar todo, poder negociar, ver los intereses de la persona con la que estoy trabajando y velar porque realmente no se vaya a meter en un problema. Eso es lo interesante, porque una cosa es el interés del realtor y otra cosa es el interés del cliente. Cuando el realtor toma nota de cuáles son los intereses del cliente, realmente tiene un cliente para toda la vida. Y tú estás ofreciendo una asesoría personalizada de acuerdo a las necesidades del cliente, o sea que eso es magnífico. Ahora, a nivel comercial, mi aprendizaje ha sido que cuando tú estás a punto ya de firmar un contrato, tú tienes que tener los permisos, las copias de los permisos. Muchas veces sucede que la emoción, como tú lo acabas de decir, que tú se lo quitas, se lo bajas al cliente, que uno ve el lugar y dice, qué hermoso, hay mucha gente, yo voy a poder vender o está céntrico para yo poder distribuir, en fin. Pero entonces no pregunta si realmente cumple con los requisitos o con los permisos. Y ese es el grave problema que, por ejemplo, en el caso de Miami ha sucedido. La gente tarda a veces un año para que le den un permiso determinado para poder abrir. Y es por falta de información. Entonces, incluso se están cambiando las reglamentaciones porque como han pasado cosas como que, por ejemplo, alguien firma un contrato y tardan meses o más de un año para poder abrir, están buscando la manera de que los dueños de los lugares, bien sea para renta o bien sea para compra, tengan los permisos allí a la mano para la persona con la cual está haciendo el contrato, ¿no? Firmando el contrato. Cuéntame un poquito de eso, porque ese punto es crucial a la hora de invertir. Sí, la realidad es comprender bien el tipo de inmueble que se está comprando. Y eso es algo que a mí me encanta el tema de inversión, me encantan los números. Por eso yo lo veo desde el punto de vista más financiero que realmente, mira, esta propiedad está en tal lugar y no sé qué es. Como, ok, al final, ¿por cuánto tiempo quieres tú invertir? ¿Cuáles son tus expectativas? El sistema funciona de esta manera acá. Entonces, también alguien lo tiene que entender si va a poner su negocio, también lo que significa para su negocio, el tema de la renta, cómo va a correr todo. Entonces, a mí me gusta, yo digo que yo tengo una vocación a profesor que nunca desarrollé, pero me encanta el explicar el paso a paso. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea que cuando se tienen las expectativas claras, las cosas funcionan bien. Cuando la gente comienza a llevarse sorpresas, se rompe esa confianza y ahí es donde comienzan los problemas. Y para mí eso es bien importante, el ir creando esa transparencia, esa claridad para que una persona pueda tomar los pasos. Y, por ejemplo, ahorita hay una empresa naviera que va a entrar a tomar una renta de unas oficinas, incluso con la empresa que está manejando el edificio. O sea, les hemos dicho a ellos, miren, ahorita firmamos contrato, todo el proceso para que ya ustedes se pasen va a tomar 9 meses. Entonces, ¿qué implica para esta empresa eso? El negociar donde están ahorita un lapso de tiempo que sea realmente viable para ellos, el poder quedarse y poder hacer la transición. Incluso con esta empresa evaluamos todos y dijimos, ok, ¿quiénes son los que trabajan normalmente en el edificio de las cosas? Ok, vamos a tramitar todo con ellos porque ellos son los que saben cómo hacer el diseño arquitectónico, cómo presentar los papeles para la oficina, como todo. Los abogados de ambos lados han tenido buena relación, entonces, y eso es algo bien importante, tener todo ese equipo de gente alrededor que sea gente ética, gente competente, gente que realmente va a ser justa. Y eso es bien bonito porque uno va, tanto el tema de la renta como en el tema de inversión, al tener ese equipo completo, eso le ayuda a uno a tener más paz y tranquilidad, porque en muchos casos, digamos, en mi industria alguien va a venir acá a invertir, no le explican la importancia de abrir una entidad, una LLC o una corporación, el por qué es importante hacerlo. Muchas veces, incluso gente de mi industria dice, no, si abran esto, y yo les digo, no, los voy a poner en contacto con esta persona que crea las estructuras, va a platicar contigo, va a entender el tipo de inversiones que tú ya tienes, de qué país eres, para explicarte qué tipo de entidad y cómo la estructura te conviene más a ti. Porque yo les digo, es bien distinto el pensar en un tema sucesorial a pensar en que esta empresa va a funcionar de esta manera. Ellos ayudan a estructurar todo para que no haya una doble tasación, sino que al final paguen lo que les toca pagar. Yo les digo a las personas, no van a evadir impuestos, o sea, eso es totalmente distinto, o sea, van a pagar lo que tienen que pagar, pero porque van a tener un profesional que realmente con la gente que trabajo ellos tienen oficina a nivel global.
Entonces ellos conocen las regulaciones fiscales de cada país. Si en dado caso cambia algo, ellos mismos son los primeros en decir, mira, tenemos que hacer estos cambios por esto y esto y esto, en las regulaciones que han cambiado tanto en Estados Unidos o en tu país. Entonces es bien bonito tener eso, porque a mí no me gusta meter en problemas a las personas, sino decir, a mí me gusta asesorar y dar esa paz y tranquilidad. Toda esta gente que tengo a mi alrededor, trato que sea gente igual, que al final seamos personas que ayudemos a que la inversión crezca, que el inversor se sienta tranquilo. Y eso es bien complicado. No cualquiera lo puede hacer. Y muchas veces también hay un pecado que muchas personas piensan que por pagar menos van a ganar más. Y obviamente un profesional ya a este nivel cobra Lo que algo. tiene que cobrar. Sí, pero es porque su trabajo tiene un valor. Y muchas veces eso es algo que muchas personas no entienden. O sea, el valor que hay detrás de esa persona. O sea, Es si que yo alguien creo está... yo creo que al final tú te puedes ahorrar en otras cosas, ¿no? Eso es como un artista que va a hacer un show. Yo en el pasado monté eventos y yo le decía al cliente, yo no le voy a negociar al cantante o al actor que va a hacer la función cuánto va a cobrar, porque ese es su oficio, ese es su talento, es como un cuadro que cuesta tanto y ese es el valor del cuadro. Entonces, si tú no quieres eso, no lo compres o no lo hagas, porque si no el artista no se va a sentir cómodo porque eso forma parte del trabajo. Entonces, fíjate, tú acabas de decir algo bien importante, porque al final no es que sea alto o bajo, es el valor correcto para toda esa gama de información que no necesariamente te lo ofrecen todos los realtors. Tú acabas de hablar del tema contable, del tema legal, hasta el tema financiero. O sea, ustedes se encargan inclusive de buscar ese financiamiento para que la persona pueda adquirir o pueda alquilar esa propiedad. Es así, ¿verdad? Sí, sí, entonces, y ahorita no es tan fácil el abrir cuentas bancarias para un extranjero aquí en Estados Unidos por muchas complicaciones. Ya tenemos bancos con los que sabemos que se está cumpliendo la regulación, pero que es mucho más sencillo el poder abrir una cuenta bancaria, incluso dependiendo del país. Muchas veces hasta nos hemos tomado el tiempo de encontrar bancos que tengan relación con ese país para que la gente sienta la confianza de decir, ok, tiene una sede en mi país, yo puedo ir a ese banco y todo. Entonces, es tiempo que uno invierte que muchas veces se da por hecho. Y ya cuando alguien tiene la experiencia con alguien más, se da cuenta de que, ok, me lo hizo ver como algo muy natural, pero la realidad es que no toda la gente trabaja de esa manera. Entonces, a mí lo que me gusta es hacer que las cosas se sientan que son tan fáciles que el proceso no sea estresante, porque cualquier tipo, ya sea una inversión, sea una compra para alguien vivir, sea una renta, es un proceso que crea frustración, o sea, uno lo tensa. ¿Por qué? Porque no es un proceso de que uno esté poniendo poco dinero, o sea, uno está poniendo en riesgo mucho dinero y lo que quiere tener uno es esa guía o alguien que me vaya llevando de la mano, que al final me ayuda a llegar al cometido que yo quiero. Entonces, yo a todas las personas les digo, yo no veo relaciones a corto plazo. Bueno, muchísimas gracias, Gianfranco Giammattei. Él es Real Estate Investment Specialist de la empresa Smart Group, powered by the Coldwell Banker, quien lo acompaña en ese proceso diario de consolidar los clientes pues, aquí en los Estados Unidos. Agradezco realmente la oportunidad que nos has brindado porque además para nosotros es muy importante entrevistar a empresas que tomen en cuenta el ser humano, que tomen en cuenta la valía, el respeto. Si se dio el negocio, se dio, y si no se dio, no se pudo dar, pero la transparencia es un proceso que salen bien ambas partes, ¿no? Cuando tú haces un negocio, ambos tienen que ganar. Y realmente a veces uno que viene de los países latinoamericanos es así como que uno está como con los ojos bien abiertos porque no sabes realmente por dónde es el proceso, ¿no? Y aunque aquí en los Estados Unidos están las leyes y las reglamentaciones, eso no significa que la gente no te pueda hacer una estafa o no te pueda engañar. Todo lo contrario, de repente conocen muy bien la ley y te agarran por una vía que tú realmente no conocías o desconocías. Así que muchísimas gracias, Gianfranco, por esta entrevista. Muchas gracias.